Funky, funk. Muy bien, hermanos. Es lindo volver a mi segunda casa. Si algunos saben, está por acá. Y le damos muchas gracias al Señor por la vida de Jim, tu esposa, familia Jordan, que ahora van a estar pidiendo al Señor en Salvo por Gracia y van a estar visitando también Maldonado en alguna ocasión. Y gracias por el viaje de hoy acompañarnos, de estar con nosotros. Así que oramos por ello para que en este tiempo de adaptación también el Señor esté con ellos guiándoles, también con sus hijos. Y bueno, hermanos, vamos a estar en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, juntos mirando algunos versículos allí. En el capítulo número 6, sé que la última vez estuvimos en el capítulo 5. Y ahora vamos a leer, yo sé que Folleto decía otros versículos, pero vamos a leer del 6, del capítulo 6 vamos a leer del verso 1 al 4. Del verso 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, venimos, Señor, delante de ti en esta tarde para rogarte, Señor, que tu gracia y tu poder, Señor, esté obrando en medio de nosotros en este tiempo. Estamos frente a tu palabra, Señor, que tú me estés ayudando para poder compartir las escrituras con nuestros hermanos, que tú estés obrando en nuestros corazones también para que podamos entender tu palabra, que podamos glorificarte, Señor, mientras podemos contemplar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bien, hermanos, queremos estar en estos primeros versículos de la carta a los Romanos en el capítulo 6. Y ciertamente hay un cambio de tema con respecto a los primeros 5 capítulos donde Pablo estuvo tratando el asunto de la justificación, como ya lo vimos. La última vez también vimos lo que nos representaba acá como nuestro primer representante, Adán, y nuestro segundo representante, quien es Cristo. Vimos esos versículos juntos allí. Y ahora en el capítulo 6, Pablo va a empezar a tratar otro tema que está ciertamente ligado al primero de la justificación, pero ahora se va a introducir más en el asunto de la santificación en nuestra vida como cristianos. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer es, ¿cuál es el problema más grande del hombre? Y el problema más grande del hombre es, primero, que el hombre es culpable delante de Dios, y segundo, es que tiene un corazón corrompido. Ese es el problema más grande del hombre. Y por medio de la doctrina de la justificación, Dios se va a tratar el tema de la culpa del hombre, la culpabilidad del hombre, y por medio de la doctrina de la santificación va a tratar el asunto de la corrupción del corazón humano. Es decir, lo que Pablo está comenzando a tratar acá y a desarrollar ya no es tanto nuestro estado, nuestra condición culpable delante de Dios y cómo llegamos a ser declarados justos por la fe en Cristo, sino más bien cómo somos transformados en Cristo. Entonces, hermanos, lo primero que vemos acá, como veíamos en los últimos versículos, la abundante gracia de Dios que tenemos en Cristo, que cubre el abundante pecado y condenación que teníamos en Adán. Y lo primero que dice el verso 1 es, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Y tengo presente en mi memoria que la última vez que yo hablé con el pastor que tenía en la iglesia de donde yo me fui, una iglesia pentecostal, una iglesia evangélica, conversando con él las razones por las que yo me iba, una de estas era
el poco énfasis que en las predicaciones el pastor le daba a la gracia de Dios y lo importante que era cuando nosotros íbamos a las Escrituras. Entonces, lo que yo le preguntaba a él, ¿por qué? ¿Por qué algo que es tan importante lo tratamos como un segundo o tercer tema cuando nosotros podemos hablar abundantemente sobre la abundante gracia de Dios en Cristo? Y me llevó a decir algo que me llamó mucho la atención y me dijo, lo que pasa es que si nosotros enfatizamos la gracia de Dios, corremos el peligro de que la gente pueda empezar a entender que pueda vivir de cualquier manera. Entonces seguimos conversando sobre ese tema en otro asunto, pero lo que llamaba la atención es, ¿qué hacemos frente a la verdad que tenemos delante de nuestros ojos? Es decir, si nosotros llegamos a entender que una parte de la proclamación del Evangelio da lugar a que una persona pueda malinterpretar o malentender de lo que se está diciendo, ¿qué hacemos entonces? ¿Cambiamos las palabras de lo que estamos diciendo? ¿Reducimos la verdad para que no llegue a la gente a confundir que uno le está dando permiso para pecar? ¿O simplemente lo que hacemos es predicamos la verdad tal y como está presentada en los evangelios y a lo largo de todas las escrituras? Y si hay lugar a poder corregir alguna desviación que viene de parte de la interpretación de cada uno, podamos corregirlo a la luz de la escritura. Entonces, cuando nosotros vemos la carta de Pablo, y sobre todo la carta a los romanos, cuando Pablo tenía que enfatizar sobre la gracia de Dios, él lo hacía sin ningún problema. Y lo que hacía era tratar de corregir las posibles desviaciones que algunos tenían o la mala interpretación que algunos hacían de lo que él enseñaba, pero tratándolo con la verdad. No tenía pensado Pablo cambiar las palabras o reducir el mensaje para que la gente no lo vaya a malinterpretar. La gente siempre lo va a malinterpretar. Pero por esa razón nosotros no vamos a cambiar el mensaje que tenemos para predicar. Y era lo que estaba planteándome allí el pastor en la iglesia donde yo era parte. Hermanos, sin duda que uno de los más grandes predicadores después de Cristo era Pablo. Así que cuando nosotros compartimos el mensaje del Evangelio y alguien piensa que cuando nosotros le estamos presentando la gracia de Dios, le estamos dando la oportunidad a que pueda vivir de cualquier manera, en un principio estamos predicando el Evangelio correcto. Vamos a tener la oportunidad de corregir eso y de explicar que no es como lo entendió, pero sin embargo, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hay alguien que está diciendo, bueno, pero entonces al final, si Cristo ya murió por mis pecados y si la gracia es abundante en Cristo, a partir de ahora puedo hacer lo que quiera con mi vida porque total ya fui perdonado. Bueno, si pensaste eso, estás entendiendo el Evangelio, pero ahora le vamos a aplicar toda la verdad del Evangelio, no vamos a cambiar esas palabras. No sé si les ha pasado alguna vez que han presentado el Evangelio a una persona y al final les hace un comentario de esta índole. ¿Pero cómo es eso? ¿Vos estás diciendo que podemos vivir como sea, de cualquier manera? No, de ninguna manera. Entonces, en el verso 2, lo que Pablo va a decir es en ninguna manera. Y este término que él hace en varias partes de la carta a los romanos, en ninguna manera, lo presenta con varias verdades que él hace, como por ejemplo la incredulidad de los israelitas. La pregunta era que, ¿acaso el hecho de que los israelitas no creyeron en las promesas de Dios, eso anula la fidelidad de Dios? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, eso es imposible. Una cosa es que ellos no creyeron y otra cosa es que Dios sea fiel al cumplir con sus promesas. La segunda oportunidad en la que Pablo usa esta palabra ¿es injusto Dios cuando nos castiga si nuestra injusticia al final hace resaltar la justicia de Dios? Era lo que al final se desprendía de lo que Pablo estaba enseñando. Y Pablo, ¿qué vuelve a decir? En ninguna manera. Dios es justo al castigar al pecador, por más que su injusticia haga resaltar su justicia. La otra oportunidad en la que lo usa es, ¿invalida la fe, la ley? Es decir, la fe en Cristo invalida a la ley. Pablo va a decir, en ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, este término que usa acá, ¿qué vamos a decir ahora? Ya que el pecado hace que abunde la gracia de Dios, ¿qué hacemos entonces? ¿Continuamos en el pecado? Así podemos ver cómo la gracia de Dios es mucho más abundante. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? De vuelta, en ninguna manera. Porque él dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que viviremos aún en él?
Ahora, Pablo de vuelta acá está tratando algo que ya ocurrió. Él dice que el creyente ha muerto al pecado, así que vamos a ver qué significa eso, pero sea como sea, en el cristiano hay algo que murió, que ya no está ahí, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esto que ya murió o que ya no existe, que Pablo está mencionando acá y que dice, hemos muerto al pecado? Nosotros veíamos que en Adán toda persona está bajo la condenación, la culpa y bajo el poder y dominio del pecado, y Pablo acá personifica el pecado como un tirano que somete a todo hombre bajo su gobierno y bajo la paga del pecado que es la muerte, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Es una tiranía y un gobierno que es engañoso. Es decir, uno no está consciente de que realmente está siendo esclavizado. Cuando Jesús tiene, nosotros hemos leído con ustedes, creo que tienen un doctorado en el Evangelio de Juan, hemos leído en una oportunidad en donde, en Juan 8:34, donde Jesús tiene esta conversación con los escribas y los fariseos allí, y ellos le dicen, bueno, pero nosotros somos del linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Va? Y Jesús le dice, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado, ¿saben qué es? Esclavo del pecado. Entonces, por un lado, ellos estaban diciendo, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, Abraham es nuestro padre, nosotros somos libres. No habían una tiranía allí. Si yo le preguntaba a cualquiera de ellos si eran esclavos, te decían, no, de ninguna manera. Por el contrario, nosotros gozamos de libertad. Pero en realidad esta libertad, hermano, no era otra cosa que qué, que esclavitud. La misma libertad que ellos decían tener no era otra cosa que esclavitud. Ahora, es exactamente esa tiranía y ese dominio de ese gobierno al que nosotros, los creyentes, hemos muerto. La realidad es que el pecado ya no nos domina ni nos tiene bajo su poder engañoso. Es decir, cuando nosotros pusimos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, hablábamos creo que la última vez, ese cambio de cabeza, de representante, cuando estábamos en Adán bajo ese poder, fuimos removidos a dónde? A Cristo, en donde fuimos libertados de ese poder. Y ahora podemos decir y declarar con certeza de que si estamos en Cristo, ¿qué pasó con nosotros? Nosotros hemos sido libertados de ese poder. Y es lo que está tratando en esta parte de la carta a Pablo. Ahora, como les decía en un principio, en la obra de redención, nuestro Padre Celestial ha provisto no solo la solución a nuestra culpa por la justificación, sino el problema de nuestra corrupción por medio de la santificación. Y la realidad es esta, que vos y yo hoy estando en Cristo hemos muerto al poder del pecado. Ahora vamos a ver un poco más adelante lo que es eso. Pero la pregunta que hace Pablo acá, que nos quiere llevar a pensar y dice, ahora la pregunta retórica es esta, dice, ¿cómo es posible que una persona que fue libertada de la tiranía y del poder del pecado siga viviendo de la misma forma en la que vivía antes de ser libertada del poder del pecado? Es decir, si ustedes están proponiendo que van a seguir viviendo de la misma manera en la que vivían antes, ¿antes cuándo? Cuando eran esclavos, ¿ah? Cómo es posible si realmente cuando ustedes confiaron en Cristo lo que pasó es que fueron libertados? Eso no es posible. No puede ser que una persona, siendo esclava, vivía de una forma y ahora estando libertada del pecado, viva de otra. Hay una libertad allí, hay algo que pasó en la vida de esa persona que lo lleva definitivamente a vivir de una forma diferente. Lo lleva a vivir de una forma diferente. Hermanos, por supuesto que cuando una persona está eh, frente a un juez, ¿verdad? Y el juez lo declara inocente, esa persona es liberada, es soltada y empieza a gozar de esa libertad la cual se le proclamó. Y el creyente, el pecador que es liberado, no solamente queda libre del castigo, pero ahora empieza a vivir de una forma diferente a la que él vivía antes. Hay una nueva realidad, allí hay una nueva vida con la que él empieza a caminar. Ahora, tenemos un problema cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios.
porque a veces no podemos simplemente reducir o llevar cada vez que aparece la palabra gracia al hecho de que, ¿cómo definimos la palabra gracia? Bueno, aquel regalo de Dios que no merecemos, eso es completamente cierto. Pero la palabra gracia abarca muchísimo más que el hecho de que Dios nos da algo a nosotros que no merecemos. Hermanos, nosotros entramos al reino de la gracia y vivimos bajo esta gracia todos los días de nuestra vida. Y vamos a cantar en la eternidad sobre la abundante gracia de Dios en Cristo Jesús. No podemos reducir la palabra gracia, aunque una definición rápida está bien, pero no podemos cada vez que vemos la palabra gracia en las Escrituras pensar en ese regalo que yo no merecía, ¿verdad? Entonces, la misma gracia que en un principio recibimos, ese regalo inmerecido que nos salva, es la misma gracia que nos transforma. ¿Y saben qué? Esa gracia nos deja ver en mayor o en menor medida, ¿saben qué? Que hay otro rey. Hay otro rey que gobierna. Entonces ahora no somos perfectos, por supuesto que no lo somos, pero somos libres y hay un nuevo principio de justicia y de santidad que se introdujo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Hemos sido libertados del poder del pecado y hay un nuevo deseo para Dios. Hay una nueva relación con el pecado y una nueva relación con Dios que ahora gozamos. Entonces, cuando pensemos en gracia, hermano, vamos a definir esa idea, pero no nos quedemos solamente con ese concepto de un regalo que no merecemos. Ahora, ya que hemos muerto al dominio y al poder del pecado, y eso es una realidad, recuerden que esto es un indicativo, es algo que Pablo está diciendo que pasó en cada cristiano. Esto está diciendo, bueno, esta es la realidad con cada persona que está en Cristo, ¿verdad? Entonces, si esto es así, si el cristiano es un individuo que estaba bajo el poder del pecado y fue libertado, ¿quiere decir eso que el cristiano realmente ya no va a volver a pecar? ¿Es eso lo que se está enseñando en las Escrituras, que cuando estamos en Cristo y somos libertados de ese poder y de esa tiranía, ya no vamos a volver a pecar? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero ahora, en vez de obedecer cada deseo, cada impulso corrupto que viene a nuestro corazón, que viene a nuestra mente, podemos pararnos y decir no. ¿Por qué? Porque hay un nuevo poder allí en nosotros para poder enfrentarnos a nuestro pecado y pelear contra él. Entonces ya no estamos en la misma condición en la que estábamos antes, en la que solamente podíamos obedecer a esa tiranía y a ese poder sobre nosotros. Entonces, la persona, por supuesto, que va a entrar en un conflicto grande por el pecado, va a continuar pecando, pero ya no va a estar más bajo ese dominio y bajo esa tiranía. Hermano, esto es lo que murió, esto es lo que ya no está, y esto es lo que podemos asegurar que ya pasó en cada persona que ha puesto su esperanza en Cristo. ¿Qué fue? Ha muerto al pecado, ¿verdad? Ahora, en el verso 2. Hemos muerto al pecado. Dice, es una, si una comentario acá, es una verdad objetiva, es algo que ya ocurrió, está en un estado perfecto y continuo. ¿Y saben en qué Pablo está pensando en este momento cuando está escribiendo esto? ¿O a qué está relacionando este hecho de el cristiano murió al pecado? ¿Recuerdan en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, donde Pablo dice 3:10, un versículo que muchos usan para evangelizar y, ah, perdón, 3:23, me equivoqué. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, en ese momento Pablo está indicándonos que hubo un momento, ¿recuerdan esto? En la historia de la humanidad en donde todas las personas pecaron. Él no está pensando en el pecado que cada uno cometió de forma individual. Él está pensando en el primer Adán y está pensando en el momento en donde toda la raza humana cayó en él. ¿Qué dice? Todos pecamos en él, en Adán, ¿verdad? Ese momento ya lo vimos allí en el jardín, donde Adán finalmente hace lo que no tenía que hacer y toda la humanidad entera cayó en él. Pablo está haciendo relación en este versículo a ese momento, pero cuando viene acá a Romanos 6, donde nosotros estamos, de vuelta Pablo lo que está haciendo es pensando en el momento en donde todo cristiano murió al pecado.
Él está pensando de vuelta en un momento en la historia en donde toda persona que está en Cristo murió al pecado. ¿Cuándo fue esto? Ahora, lo que nos lleva entonces, perdón, versículo 3, por cuando todos pecaron. Pablo está pensando en el momento donde toda la humanidad está bajo la cabeza representativa, y ahora está pensando en donde todos los creyentes murieron al pecado, estando bajo la cabeza que es ¿quién? Cristo. Ahora vamos sí al versículo número 3. Dice, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Otra de las palabras que a veces se puede llegar a malinterpretar. La palabra que aparece ahí, bautizo o bautismo, enseguida que escuchamos esa palabra estamos pensando en el rito del bautismo, de la inmersión en agua, pero depende en el contexto en el que se encuentra esta palabra, es lo que se va realmente a significar, y Pablo ahora no la está usando en ese sentido del bautismo ni de la inversión. Pablo lo está usando en otro sentido que lo vamos a ver ahora, pero es bueno poder entender que cada vez que leemos esta palabra no siempre significa lo mismo. Tengo algunos versículos acá que nos dan unos ejemplos, donde Jesús mismo en el Evangelio de Lucas, el 12:50, dice, de un bautismo yo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que esto se cumpla? Él estaba hablando de qué? De su sufrimiento. Entonces, más adelante hay otra mención, dice, porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. La primera epístola también de Pablo a los Corintios. Y le voy a dar otro versículo que se usa acá, creo que en el mismo sentido que lo vamos a usar. Dice, ¿no saben que todos los que hemos sido unidos, incorporados en Cristo Jesús, también hemos sido unidos o incorporados a qué? A su muerte. Es lo que dice. Lo que Pablo está diciendo acá, cuando está hablando en el verso número 3, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, lo que se está haciendo referencia, el hecho de que nosotros por medio de la fe fuimos unidos o incorporados a Cristo y estamos en Él. Esta es la interpretación correcta del pasaje. No es mi interpretación correcta. Tengo años de historia que me respaldan, así que hermano, esta es una representación, una explicación fiel de lo que esto significa, que el cristiano, hermanos, fue unido a Cristo por medio de la fe, y lo que Pablo está diciendo es, todos los que fueron unidos a Cristo Jesús han sido unidos a su muerte. Esto es impresionante. ¿Saben por qué? Porque el hecho más importante de toda la historia de la humanidad, ¿saben cuál es? La venida de Cristo al mundo, la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Eso es lo más importante de toda la historia. Ese es un hecho innegable del cual hablaba con un compañero de trabajo en estos días que salimos juntos, un compañero nuevo allí, estaba cuestionando a Jesús en todo sentido. Digo, bueno, tal, pero vamos a ir por un puerto seguro los dos. Algo innegable, algo que vos y yo no podemos negar. Hubo un hombre que caminó en Palestina hace más de 2000 años, que se llamaba Cristo Jesús, que fue colgado en una cruz, fue colgado en un madero, y él vivió de una forma y murió de una forma, y hay un testimonio también de una resurrección. Ese hecho no lo podemos negar. No lo podemos negar. Quizá podamos discutir si ese hombre era el Hijo de Dios, si era el Mesías enviado, pero no podemos discutir que ese hombre vivió, que ese hombre murió como dicen que murió. Eso es un hecho histórico que no podemos negar. Eso es hermoso porque nuestra fe está basada en una realidad de la historia que marca la historia. Es impresionante. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que en el momento en el que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, nosotros somos unidos en Cristo a su muerte. Ya vimos que cuando nosotros somos justificados, lo que pasa es que nosotros recibimos la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Su vida perfecta ahora está en nuestra cuenta, ¿verdad? Somos declarados justos y podemos tener una relación con Dios. Y ahora Pablo está diciendo que nosotros también, por medio de fe en Cristo, no solo tenemos la vida de Cristo, él dice, estamos unidos a su propia muerte.
Estamos unidos a su propia muerte. Esa muerte es nuestra muerte. La muerte que Él murió ahí era la que nosotros debíamos morir. Su muerte es nuestra muerte. Estamos unidos a ella. Ahora, lo otro que va a decir en el verso número 4 es que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, perdón, así también nosotros andemos en novedad de vida, ¿verdad? Nosotros andemos en novedad de vida. Así que primero vimos cuando este hecho concreto, en donde todo creyente ha muerto en Cristo en ese momento, ¿cuál fue? Cuando Cristo murió. Hermano, cuando Cristo murió, Pablo está diciendo de que todo el pueblo de Dios murió allí con él. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, esta es una de las formas en la que vemos que hay algo que ocurrió en un momento de la historia, y ese momento en la historia fue cuando Cristo murió, nosotros estábamos ahí muriendo con él, y eso pasa ¿cuándo? Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Esto va por dos carriles. Por un lado, el hecho histórico, el momento cuando eso ocurrió, ¿verdad? En la obra de redención, eso fue allí en la cruz. Pero por otro lado, la realidad en el presente, cuando esto ocurre en un pecador, cuando pone su esperanza en Cristo. Un pecador que está caminando en la oscuridad, en tiniebla, bajo el poder del pecado, se arrepiente, cree en Jesús, es libertado de ese poder y es unido a la muerte de Cristo, que fue en ese momento de la historia de la humanidad. Entonces, por eso Pablo habla en un sentido de algo que ya ocurrió, de algo que es perfecto, que no puede cambiar en el tiempo, no se puede bajar uno de la cruz. Entonces, ahora, la otra pregunta que debemos hacernos: si eso pasó en ese momento, si la muerte de Cristo al pecado es nuestra muerte, entonces lo que debemos pensar es cómo es, cómo es entonces que Cristo murió al pecado. ¿Cómo es entonces que Cristo murió al pecado? Si la muerte de Cristo al pecado es nuestra muerte, ¿cómo es entonces que Cristo murió al pecado? Bueno, en varios sentidos. Primero, el hecho de que Cristo, siendo hombre, nunca se sometió al pecado, nunca sucumbió ante ninguna tentación. Por supuesto, la importancia de aquello que nosotros proclamamos en nuestro credo, que Él nació ¿de quién? De la Virgen María. Es bien importante este hecho. ¿Por qué? Porque todo lo que venimos hablando que nosotros heredamos en Adán, ese hombre, Cristo, el segundo Adán, está libre de esa corrupción. ¿Por qué? Porque fue engendrado por obra del Espíritu Santo en el vientre de María y librado de ese poder corrupto que nos domina a nosotros, ¿verdad? Entonces, en su vida Él nunca sucumbió ante la tentación, Él nunca cometió pecado, pero en su muerte, Él cargó la condena del pecado, Él fue juzgado y sentenciado en su cuerpo cuando murió en la cruz del Calvario. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, este versículo es precioso, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hermanos, el momento histórico en donde el pecado fue derrotado, el momento histórico en donde el pecado fue derrotado, donde su tiranía y su poder fue derrotada, y este fue en el momento donde Cristo murió, porque en su cuerpo, en su propio cuerpo, Él derrotó al pecado. Esto no es una fantasía. Cristo estaba peleando una batalla, Cristo estaba llevando adelante la obra de redención, y Él tenía a alguien a quien enfrentar, y ese era el pecado y la muerte, hermano. Ese era el pecado y la muerte, y nuestro Señor lo enfrentó, nuestro Señor venció. Entonces, hermanos, en unión con Cristo, ¿saben lo que pasa? Participamos en Él, de la victoria que Él tuvo frente al pecado, muriendo al pecado en su carne, es decir, destronándolo, despojando de su dominio sobre su pueblo y sobre todos aquellos que estuvieron en Cristo, sobre todos aquellos que están ahora en Cristo, y ¿saben qué? Sobre todos aquellos que van a estar en Cristo en algún momento
de la historia. Ahora, Pablo va a seguir un poquito más adelante acá y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y esto es el otro hecho más importante de la historia. ¿Cuál es? Creo que mencionamos en algún momento esto. ¿Qué es el Evangelio sin resurrección? Estuvimos en estos días viendo, en esta semana especial, la semana anterior, la importancia y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? Pero ¿qué es realmente un evangelio sin resurrección? Es un evangelio incompleto. Es más, cuando le hablamos a alguien de Cristo y solamente hablamos de su muerte y no de su resurrección, estamos dando un mensaje incompleto que no debemos hacer. Y entonces, cuando Pablo está llegando y recorriendo toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, él está hablando de su muerte primero, que ya lo vimos, está hablando en el verso 4 de su sepultura, y es muy importante también que la sepultura de Cristo, en ese momento mientras él estuvo en el sepulcro, él fue el último contacto que Cristo tuvo con la muerte, la última relación que Cristo tuvo con la muerte, y nos prepara el escenario para el momento, ¿saben cuál? En donde Cristo resucitó de entre los muertos, donde Cristo resucitó de entre los muertos. Dice, no solo su muerte, su sepultura, nosotros fuimos unidos a Él en su sepultura también, en la última relación que Cristo tuvo con el pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. La manera en la que Cristo se presenta a su pueblo, a sus ovejas, después de haber resucitado, ya en donde la relación con el pecado había cambiado, ya en donde Él estaba en un estado de victoria, en donde Él estaba a punto de ascender al cielo, mostrando la victoria no solamente al pecado, pero sino también a quién, a la paga del pecado, que es la misma muerte, mostrando esa hermosa victoria. Lo que Pablo va a decir ahora es que nosotros formamos parte, su muerte, su sepultura y su resurrección, en donde Cristo rompió definitivamente el dominio del pecado sobre su pueblo, ¿verdad? Despojándolo de todo su poder. Y tengo un versículo acá que está en el libro de Hechos, en el capítulo 2, que dice, al cual Dios, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hermanos, Cristo salió victorioso. Entonces, la forma en la que Pablo lo pone es realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque nos une a ese momento más importante de toda la historia, pasando por cada aspecto del ministerio y la vida y el ministerio de Cristo y su obra redentora. Pero llegando al versículo 4, en donde esta verdad que nos indica de todo lo que Cristo hizo, de la forma en la que nosotros fuimos unidos a Él, ¿saben para qué? Para decirnos ahora que como Él se levantó en una condición diferente, victorioso, ahora pasa esto. Nosotros, siendo unidos a Él, debemos andar en novedad de vida. Debemos andar en novedad de vida. Ahora, esa realidad que pasó con Cristo es nuestra propia realidad. Es la forma en la que el creyente no simplemente se le aconseja andar, no simplemente se le hace mención de que considere cuál es su forma de andar, sino que es realmente la forma en la que el creyente debe vivir. Otra forma no se acepta. Otra forma no es aceptable cuando alguien, ¿qué? Cuando alguien ha muerto con Cristo, cuando alguien ha sido sepultado juntamente con Cristo y cuando alguien ha resucitado juntamente con Él. Y debe andar en novedad de vida. Debe andar en novedad de vida. Y yo sé, pensamos en la resurrección y que nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Cristo, así como Él se levantó entre los muertos, y eso está en un futuro. Pero lo importante para nosotros, acá y ahora también, ¿saben cuál es? Que esa vida resucitada que Cristo tenía en aquel momento, nosotros tenemos el principio de esa resurrección
cuando Él nos levantó de entre los muertos, cuando estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida en Él. Ahora tenemos un nuevo principio, un nuevo deseo y un nuevo poder para andar en esto que se nos está pidiendo. Me encanta ese discurso en donde este conquistador se va a retirar. Ustedes conocen Josué. Y él les dice, bueno, ustedes fíjense bien lo que van a hacer, ¿verdad? Si van a servir a los otros dioses falsos, a los cuales algunos de sus padres sirvieron, o si van a seguir a Jehová, el Señor que nos sacó, y hace referencia a toda la obra redentora de cómo lo sacó de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Así que elijan bien lo que van a hacer, porque él le dice, yo sé lo que voy a hacer, yo y mi casa vamos a servir al Señor, ahora ustedes vean lo que van a hacer. Y ahí empiezan a calcular y decir, pero si nos sacó de allá de Egipto y... No, ya lo decidimos, ya está todo dicho, vamos a servir al Señor. Esa fue la decisión. Ahora el problema, ¿cuál era? El problema era que ahora él les dice, hay un problema, ustedes no pueden servir al Señor. ¿Cómo que no? No pueden seguir y servir al Señor. ¿Por qué? Porque Dios no tolera su rebelión y no tolera su pecado. Pero ¿y entonces? Entonces lo que estamos hablando acá, hermanos, es esa posibilidad hermosa, no solamente de pensar y decir, nos conviene servir al Señor, nos conviene seguir a Él. Eso era lo que ellos estaban pensando. Ellos estaban pensando en aquello que le convenía hacer. Pero el creyente no está pensando en aquello que le conviene hacer. El creyente está pensando en la nueva realidad que tiene delante de sus ojos y en lo que realmente ahora quiere hacer de todo corazón. Quiero seguir al Señor. Quiero que yo y mi casa sirvamos al Señor. No se trata solamente de aquello que me conviene hacer. Y ahora, ¿sabe lo que pasa? Ese problema que José le presentaba al pueblo, Pablo nos dice en la carta de los Romanos, ese problema fue resuelto. Dios ha provisto en Cristo una solución para el poder y el dominio del pecado que no les permite realmente seguir y servir al Señor por su rebelión. Y esto es maravilloso porque somos libres. ¿Libres para qué? Para hacer lo que se nos venga en gana, no libres para servirlo a Él. Libres para servirlo a Él. Y eso es lo que tenemos. Hermanos, es maravilloso que cada uno de nosotros, estando en Cristo, disfrutando de su comunión, fuimos hechos personas capaces de servirle, de vivir para Él y para su gloria. ¿Por qué? Estamos unidos a Él. Estamos unidos a Él por medio de la fe. Así que Dios condenó al pecado en la cruz y como resultado, ¿qué pasó? Le quitó su dominio, debilitó su poder, liberó a los creyentes de su esclavitud y les dio la capacidad de vivir en obediencia. Amén. Ahora, también pensar, y que espero que cada uno de nosotros esté en Cristo, pero siempre hay dos lugares en donde se nos puede ubicar y acá también hay dos, siempre no, a veces puede haber un tercero, pero acá hay dos. Uno es, ¿estás acá sentado? ¿Estás vivo para con Dios, muerto para el pecado? ¿O estás acá sentado y estás muerto para Dios y vivo para el pecado? Todavía estás bajo su poder, bajo su tiranía, y no te queda otra cosa que seguir obedeciendo tus inclinaciones corrompidas. Hermanos, hay un libertador. Hay alguien que ha obrado tal obra de salvación que puede darte esa victoria, puede darte esa liberación que necesitas. Solamente tenés que confiar en Él, arrepentirte de tus pecados y creer lo que Él ha hecho para liberarte. Espero esta palabra pueda ser de bendición para nosotros al recordarnos todo lo que fue hecho y cómo fuimos unidos a eso por medio de la fe, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Le voy a pedir a Andrés que pueda pasar a Jim, que va a terminar la última parte o... Sí, Andreas. Bien, entonces Andrés. Gracias, hermano.